gran desafío el mío después de haber escuchado la primera charla, ¿no? Yo vengo de una universidad nacional, la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde me he formado desde estudiante en genética y bueno, mi tesis de doctorado ha sido en ese ámbito y todos los que me acompañan hoy en mi grupo de investigación han sido también formados en genética. Y nuestro gran desafío viniendo, piensen ustedes, desde la provincia de Córdoba. Soy bióloga, antes de todo, y tenemos un grupo que es interdisciplinario, que tenemos de todas las profesiones trabajando con nosotros. El desafío nuestro era este: nos formábamos en una universidad pública, haciendo investigación en ciencia básica, y decíamos, bueno, queremos hacer investigación en ciencia aplicada, queremos hacer algo que trascienda más allá de nuestros laboratorios y de la comunidad que nos lee los papers que escribimos. Y por estar geográficamente en ese lugar, decidimos estudiar a aquellas personas que están expuestas a agroquímicos. Desde el 2005, 2006 que comenzamos y tengo el orgullo de decirles, formamos un grupo que le dimos de llamar GEMA y hoy funciona en nuestra universidad y que nos dedicamos a la genética y mutagénesis ambiental. ¿Sobre qué trabajamos o sobre qué quisimos comenzar a estudiar? Y sobre el daño del material genético en aquellas poblaciones humanas expuestas a agroquímicos. Y como también nos aflora esto de ser biólogos y estudiar, además de las poblaciones humanas, el ambiente y los otros organismos que nos rodean, también hicimos experiencias en fauna silvestre, que está siendo muy amenazada por este modelo, y en cuestiones ambientales que ya les voy a contar. En realidad nosotros partimos de dos hipótesis que creemos que siguen manteniéndose aún así estemos aportando datos. Existe un desconocimiento sobre los plaguicidas, sobre los agroquímicos, el uso, los efectos que tienen sobre la salud humana y sobre la salud del ambiente. Y además la normativa que se aplica a los mismos. Y que la exposición tanto de la población humana, en este caso voy a hablar sobre los datos que tenemos en poblaciones humanas, dado el lugar donde estamos, pero de todos aquellos organismos que habitan el planeta, que están expuestos, producen esos efectos adversos que nosotros estamos viendo sobre el material hereditario y que lo podemos hacer evidente a través de las rupturas del ADN que encontramos, del aumento de las frecuencias de micronúcleos y de aberraciones cromosómicas, que son los ensayos que hoy estamos llevando adelante. Esto resume un poco todo lo que hacemos desde el GEMA, desde ese pequeño lugar que tenemos en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Estudiamos los efectos de los plaguicidas. ¿Y qué hemos hecho? Relevamientos de información en aquellas localidades que estamos estudiando, que son las localidades, comenzamos, como todos los estudios, creo que se comienzan, lo que tenemos más a la mano, más cercano, más que nos rodea nuestra ciudad y los que están un poco y que están en la provincia de Córdoba. Hacemos genética toxicológica, monitoreo humano, evaluación de ese daño genético en modelos experimentales. Hemos hecho en in vivo, en ratones y anfibios. Hoy tenemos puesto a punto un test que es de Allium cepa de raíces de cebolla, donde vamos a estar midiendo para sacar factores de confusión, factores que nos estén molestando, por ejemplo, lo que escuchaba recién, arsénico en agua, medir qué pasa o qué está sucediendo en esa agua de consumo. Y en in vitro trabajamos en células humanas específicamente, probando distintas concentraciones de agroquímicos y el agroquímico que es más usado en nuestra provincia, que es el glifosato. ¿Qué miramos? Lo que estamos haciendo son micronúcleos, el ensayo Cometa, aberraciones cromosómicas, hemos hecho algo de colinesterasa y hoy tenemos ya para hacer detección de residuos por cromatografía, vamos a estar midiendo el glifosato en orina y próximamente queremos hacerlo en sangre. Acompañado a esto, nosotros cuando comenzamos a estudiar, y piensen que desde la formación que tenemos, biólogos, veterinarios, microbiólogos,
médicos que nos ayudan, bioquímicos. Se circunscribía a solo los estudios en las poblaciones expuestas, por estudios que son biológicos. Dijimos, esto trasciende lo que significa solo abordarlo desde las ciencias biológicas e incorporamos al grupo ya desde los comienzos todo lo que tiene que ver con la legislación en materia de agroquímicos. Se hizo revisiones y análisis de la legislación tanto nacional, provincial como municipal. La municipal referida a aquellos municipios donde hemos trabajado. La comparación de las legislaciones de las provincias en materia quién es el responsable de aquel daño que puede sufrir esa persona que está expuesta a diferentes mezclas de agroquímicos y la determinación precisamente de la responsabilidad civil. En cuanto a educación, no nos apartamos de que somos docentes de una universidad pública y esto que hoy estoy haciendo y que represento el resto de los que conformamos este grupo de investigación es precisamente lo que queríamos hacer, salirnos del ámbito de la universidad y del ámbito de las asignaturas de las que somos responsables y con talleres, disertaciones, hemos trabajado mucho en las escuelas donde hemos hecho muestreos, divulgación en soporte papel y digital, la divulgación científica, no el paper que también lo hacemos y que va a una determinada a un determinado sector, sino aquella divulgación con datos que obtenemos de nuestros laboratorios y actividades de prácticas en organizaciones educativas como por ejemplo poder que los chicos puedan medir con alguna técnica sencilla si están tomando agua de consumo que tiene algún contaminante o no. En lo que se refiere a los estudios de genotoxicidad, y aquí solo para graficarlos, porque todos deben saber de qué se tratan, pero el ensayo de aberraciones cromosómicas, que es uno de los más validados, ¿qué observamos ahí? Las rupturas de los cromosomas, como se indica ahí en esa flecha. Los ensayos de micronúcleos, y ahí en la primera foto tienen un micronúcleo proveniente de material de sangre periférica. Ahí en la segunda fotografía son eritrocitos de anfibios, donde hemos también contado la cantidad de micronúcleos que se obtienen, y la de abajo son micronúcleos de células de mucosa bucal, que hoy, si bien no les he traído los resultados que hemos estado obteniendo, ya lo tenemos puesto a punto porque consideramos que es una técnica no invasiva y muy buena para por ejemplo, muestrear poblaciones de niños. Las dos técnicas en niños que tenemos listas ya son el mucosa bucal, el ensayo de micronúcleos y el ensayo cometa. Tanto el ensayo de aberraciones cromosómicas como micronúcleos, o sea, que aparecen aumento en la frecuencia de esas rupturas, aumento en la cantidad de micronúcleos cuando la célula está expuesta a algún agente genotóxico. El ensayo cometa, si ustedes observan y miramos acá, un núcleo celular, o sea, esta es otra técnica, estamos trabajando ya a nivel molecular de ADN, ahí son los núcleos de las células con distintos grados de desgranamiento. Mientras mayor es la exposición que tiene esa célula a un agente genotóxico que ha roto el ADN, lo podemos evidenciar de esta manera, ¿sí? O sea, sería un núcleo sano y un núcleo roto. La técnica es simple, es una de las técnicas que hoy se está usando mucho, que necesita todavía algo de usarlo un poco más para darle su validación, pero acompañada de las otras creo que es una herramienta fundamental para hacer un diagnóstico de la exposición a agentes genotóxicos. Bueno. ¿Qué ocurre cuando algún proceso exógeno o endógeno actúa? Esto se produce un daño a nivel del material genético de esa célula. ¿Qué puede suceder? Que se repare o que haya muerte celular. Pero ¿qué sucede si esas aberraciones o esas rupturas que han ocurrido quedan permanentes? Y sabemos
que están íntimamente relacionadas, esas lesiones permanentes, con si actúa esa lesión, o sea, si está en células germinales, vamos a tener problemas reproductivos, si están en células somáticas, malformaciones o cáncer. Entonces, estos ensayos de genotoxicidad nos están diciendo si esa población está en riesgo de padecer alguno de estos problemas que están íntimamente relacionados con el daño en el material genético. En modelos experimentales, ¿con qué hemos trabajado? Con ratones y anfibios que se pusieron a glifosato y AMPA, que es el principal metabolito que tiene este plaguicida. Y en cultivos celulares lo hicimos de la misma manera y a su vez en poblaciones humanas, es decir, a campo. En ratones tratados con glifosato y AMPA, que se aplicaron estos dos ensayos, ensayo de micronúcleo y de cometas. Y vamos a analizar un poco los gráficos. ¿Qué obtuvimos? En el ensayo de micronúcleos, fíjense, este es el control negativo, ¿sí? Este es un control positivo con ciclofosfamida, que todos sabemos que es un agente genotóxico, y estas las distintas concentraciones de glifosato, estas 3 concentraciones y estas 2 concentraciones. Allí entonces, en esos ratones tratados tanto con glifosato como con AMPA, dieron a distintas concentraciones diferencias significativas con relación al grupo control. En sangre periférica, el ensayo cometa, este es el control negativo, glifosato a distintas concentraciones y AMPA, altamente significativo, y este en tejido hepático exactamente igual a distintas concentraciones de glifosato y su principal metabolito. ¿Qué podemos decir o concluir? Hay un aumento de daño genético tanto en médula ósea, en sangre como en hígado de aquellos ratones que fueron tratados con glifosato y AMPA. En anfibios. Nosotros en anfibios, y acá un poco este modelo que es, además de ser un modelo interesante y que lo podemos hacer después a los resultados extensivos de la misma manera que con ratones, a lo que está sucediendo en las poblaciones humanas, acá quisimos evaluar la respuesta de 2 anfibios que son muy comunes en los cultivos y a ver cómo respondían a esa exposición a sustancias genotóxicas, y acá no utilizamos el glifosato solo, sino que lo utilizamos en la formulación comercial, ¿sí? Exactamente lo que ocurre en el campo. Y lo que hicimos fue el ensayo cometa en distintas... el ensayo de micronúcleos para estas 2 especies. Acá quiero destacar algo. Esto, una vez que se puso a punto y que fue la tesis de licenciatura de uno de los chicos que trabajan con nosotros, tenemos abierto en este momento el servicio en la universidad que es evaluaciones ecotoxicológicas, es decir, a través de estos individuos poder decir si el ambiente está libre o no de agentes genotóxicos. Para las 2 especies que analizamos, ¿qué fue lo que sucedió? Este de abajo, este segundo gráfico, corresponde a lo que se llamaba años atrás Bufo arenarum, el sapo común, el que todos conocemos y que tiene una alta adaptación a los ambientes, que es sumamente resistente. Fíjense, tanto para el primero, Odontophrynus cordobae, que es un organismo que se encuentra mucho en nuestra provincia, tanto el control, miren el control negativo, el primer gráfico, control positivo con ciclofosfamida el segundo, y el tercero con glifosato en su formulación comercial Roundup, que dio aumentado su número de micronúcleos con relación al control. Solamente en una sola concentración, porque en el resto de las concentraciones no pudimos medirlos porque los anfibios murieron antes de poder hacerles el recuento de micronúcleos, lo que nos está indicando que a dosis
muy pequeñas, son muy sensibles y mueren. En el caso de Rinel arenarum, sobrevivió a algunos, y fíjense, a distintas concentraciones. Estos son los tratamientos con Roundup, y este es el control positivo y el control negativo, otra vez aumentado. Y ustedes me dirán, si están viendo a esta concentración, que es una de las más altas, bueno, ¿qué está pasando? Acá está bajando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A esta altura, o sea, no pudimos seguir con concentraciones más altas porque acá había signos ya de citotoxicidad, empalidecimiento de la piel, bueno, desprendimiento de toda la dermis, bueno, una serie de cuestiones que no seguimos adelante con eso. O sea que estamos en condiciones de decir que ha ocurrido un aumento de daño genético en esos eritrocitos de anfibios que fueron expuestos a formulación comercial de glifosato. ¿Qué pasó en los cultivos de células expuestos a glifosato y AMPA? Tuvimos exactamente el mismo resultado que en animales expuestos. Acá eran cultivos de sangre donde se los exponía a distintas concentraciones de glifosato, como lo tienen allí, y de AMPA. Tanto para el ensayo de aberraciones como para el ensayo cometa a distintas concentraciones, observamos que hubo frecuencias aumentadas de ambos, y podemos decir que en cultivos de células hay un daño genético por exposición a glifosato y AMPA. Y los valores que obtuvimos aquí en distintas concentraciones de glifosato fueron similares a los que obtenemos en aquellos pobladores que realizan mezclas de agroquímicos, que aplican y que ya los van a ver en los gráficos siguientes. Bueno, todos estos resultados que yo les he presentado hasta acá corresponden y están en el marco de tesis de licenciatura y de doctorado. Si nos buscan en internet están los datos publicados, y si quieren leer los trabajos los van a encontrar. Bueno, después si quieren les dejo las listas. ¿Qué hicimos con el monitoreo humano? Y acá quiero detenerme un poquito porque creo que es muy importante, y para que nos conozcan cuál es la situación que nosotros estamos viviendo en Córdoba con relación a esto. Hacíamos relevamiento domiciliario de poblaciones, y acá tomábamos aspectos que se vinculaban con el nivel de conocimiento de los pobladores, con las características del lugar, con el uso del plaguicida, con los efectos y vías de exposición, con los hábitos y conductas de riesgo, y con la legislación. Y con la legislación, ¿con qué conocimiento tienen de la legislación en materia de agroquímicos? Y los estudios de genotoxicidad, que tenemos un protocolo de trabajo que ha sido aprobado por el Comité de Ética del INVICE La Plata, y que tiene también una información escrita para el participante, un acta de consentimiento informado y un cuestionario donde tratamos de recabar la mayor cantidad de información que nos permita a nosotros decir que esos resultados que estamos obteniendo se deben a la exposición que tiene ese poblador a un agente que es, y sabemos que es un plaguicida, un agroquímico, y no a otras situaciones como pueden ser, como podríamos decir, al fumador. Tratábamos de, si lo hacíamos al estudio, compararlo con uno que no estuviera expuesto a plaguicidas, pero que también fuese fumador, porque sabemos que también hay un daño en el material genético, que aquello interiorizamos en el agua de consumo de estas poblaciones y de cualquier agente que pueda estar siendo tomado como un factor que enmascare o que confunda los datos con relación a la exposición a plaguicidas. ¿De qué manera trabajamos? Y acá también nos vamos y estamos en el campo, o sea que tenemos, si pudiéramos contar millones de historias y de lo que dice la gente, que por ahí no son demasiado escuchados, ¿sí? Porque está bien, nosotros si buscamos estadísticas o buscamos registros de esto, y coincido con lo que decían en la charla anterior, que no existen registros donde nos muestren
la realidad que estamos viendo que esos pobladores están viviendo. Sí, a veces porque, no quiero echarle la culpa a que se escondan los datos, sino precisamente porque no se les toma en atención algunas cuestiones que son de suma importancia y que nos darían el pie para poder interpretar más lo que está sucediendo. Con la entrega de los resultados también lo hacemos en forma individual. Si bien llegan al laboratorio y son un número y se procesan como un número y se analizan como la población y los datos son de un determinado N, ¿sí? De una determinada muestra que vive en esa población, nosotros le entregamos a cada uno de los participantes y le decimos cuál es el significado que tiene eso, ¿sí? Si tiene aumentado estos niveles en los test que estamos llevando adelante, le decimos, usted está en riesgo de a largo plazo tener algún tipo de consecuencia, como pueden ser problemas de fertilidad o cáncer. ¿Qué obtuvimos? Y yo acá traje dos poblaciones que tenemos los datos publicados. Una de 34 hogares de trabajadores rurales de la comuna de Río de los Sauces, que está a unos 60 kilómetros de Río Cuarto, y fíjense, en el 34% de los hogares se fumiga o se pulveriza alrededor de la vivienda. Los plaguicidas más usados son glifosato, cipermetrina, 2,4-D, endosulfana, atracina, clopirifos y dimeteoato. Con relación a esto, nosotros comenzamos a estudiar con el más utilizado, que es el glifosato. Hoy se está haciendo exactamente lo mismo con cipermetrina y atracina. Endosulfan dicen que en 2 años ya no lo vamos a tener más en el mercado. El 53% no ha recibido información sobre los efectos, el 35% informa casos de intoxicación, en el 83% de las personas son las que aplican los plaguicidas, en el 47% de los hogares se informan casos de alergias, asmas y en el 12% cánceres. Las Vertientes, que es una localidad donde hemos realizado encuestas en todos los hogares. Acá trabajamos con la totalidad de hogares. Esta es una población muy cercana a Río Cuarto, ya les voy a mostrar después una foto, y tiene aproximadamente en este último censo, llega a los 790, casi 800, podemos decir alrededor de los 800 habitantes. Pudimos hacer la encuesta a 571 personas de esos 166 hogares. En el 26% de los hogares se fumiga alrededor de la vivienda, los plaguicidas son exactamente los mismos que están siendo usados, el 92% no ha recibido información sobre los efectos, el 8% informa casos de intoxicación, el 74% en personas que aplican plaguicidas. ¿Y qué decíamos? ¿Cuáles son aquellos efectos de los plaguicidas que todos sabemos y que están reportados en la bibliografía? Y los podemos resumir en ese esquema. Cáncer, y de aquí, con relación al cáncer, podríamos, y yo he puesto algunas, nomás de la extensa bibliografía que tenemos que relaciona directamente el cáncer con exposiciones prolongadas a estas sustancias. Daños en riñones e hígado, problemas en el desarrollo de los niños, daños en el sistema nervioso, irritación de ojos, irritación y erupciones de la piel, defectos de nacimiento, asma o bronquitis crónica. ¿Qué pasaba en Vertientes o qué pasa en ese momento que tomamos? En el 2% de la población ocurren casos de cáncer, 7% asma o bronquitis crónica, 42% presenta de forma sostenida, persistente en el tiempo, irritación y erupciones en la piel, irritaciones en los ojos y patologías relacionadas al sistema respiratorio. Y algo que nos llamó mucho la atención, se observa, decimos, una frecuencia alta de abortos, 27% de abortos en 110 mujeres en edad reproductiva. Fíjense, no tenemos controles, valores de referencia como para decir es alto, entonces por ahí nos preguntaban por qué están diciendo que es alto y demás. Sí tenemos una cita que concuerda, que lo reporta como un valor alto en abortos espontáneos, 11 en 50. Entonces concluimos que Vertientes tiene un
una frecuencia alta de abortos, considerando que en ese relevamiento hubo 27 en 110 mujeres. A partir del año que viene nosotros vamos a estar estudiando precisamente la relación o tratando de encontrar la relación de esa población con esos abortos y a la exposición que tienen a los químicos. ¿27 sobre 110 mujeres o 27 sobre 110 embarazos? 27 sobre 110 mujeres. Bueno, este fue nuestro primer trabajo que se publicó. Y fue de la zona de las quintas que tenemos alrededor de nuestra ciudad. Fíjense, acá era uno de los primeros datos que teníamos y que solo hacíamos el test de aberraciones cromosómicas. Fíjense, en ese ensayo, la diferencia significativa, tanto para, ustedes verán ahí, aberraciones cromosómicas y aberraciones cromosómicas con gaps. Los gaps son tomados por algunos autores de trabajos como prelesiones, ¿sí? Algunos los informan y otros no los informan. De todas maneras, informándolo o no, vemos que hay diferencias significativas con relación al grupo de trabajadores de las quintas de alrededor de la ciudad de Río Cuarto con relación al grupo de referencia que es la población de nuestra ciudad, que se dedica por supuesto a otras actividades. Las vertientes. Y en esto, por eso les decía que les quería mostrar cómo es esa localidad. Fíjense, la localidad está en el centro de los campos. O sea, tienen pulverizaciones y reciben pulverizaciones de todos lados. Acá una cosa que quiero rescatar es que nosotros comenzamos a trabajar en esta localidad por pedido de las autoridades municipales que ven que tienen serios problemas de salud y hay una sola médica trabajando acá que nos ha ayudado muchísimo con todo lo que es la historia clínica de los participantes y el bioquímico que ha contribuido a la toma de las muestras de sangre y que también con ellos cada vez que nosotros tenemos los resultados nos reunimos, charlamos y hacemos en conjunto, sacamos las conclusiones de esto. Fíjense, aquí hicimos aberraciones cromosómicas, micronúcleos y cometa, solo en una pequeña, porque comenzamos a trabajar en esta localidad con aquellos trabajadores rurales, varones solamente, y que trabajan en la preparación de las mezclas, que trabajan en la aplicación y que lo hacen no con aviones fumigadores, sino que van bastante expuestos, es decir, no tienen una protección como podrían tener algunos otros que se dedican a la aplicación, porque, ojo, cuando hablamos de agroaplicadores, y esto no solo por escucharlo de boca de ellos mismos, sino porque se reporta también en la bibliografía, tenemos que ver cuál es el tipo de exposición que ellos tienen. La mayoría de los agroaplicadores que lo hacen en forma aérea, ellos están muy protegidos, ¿está bien? Y si estuviéramos haciendo a lo mejor un estudio como el que hemos hecho en estos pobladores, que son los que aplican, pero que están en las máquinas y que nos dicen, no, pero lo que pasa es que hace mucho calor, no cerramos todo, abrimos las ventanas, nos llega, si se tapan las boquillas vamos y lo tocamos con la mano, o sea que tienen pocos cuidados en la manipulación de estas sustancias. Vemos que tanto los ensayos de micronúcleos como cometa han dado significativos. Esto fue en un rango de edades también bastante jóvenes, de 21 a 30 y pico de años, con una exposición de 5 años mínimo. Y acá fue cuando comenzamos, como estaban trabajando con órganos fosforados, empezamos a hacer dosaje de colinesterasa plasmática. Y nos llamó mucho la atención uno de los, y esto se los cuento, no está puesto en la diapositiva porque todavía son pocos los valores que tenemos de colinesterasa. En general dieron dentro de los valores de referencia, pero nos llamó mucho la atención uno de los chicos que hacía aplicaciones de 21 años que tenía un nivel bajo en colinesterasa, con lo cual cuando le entregamos los resultados le dijimos que tenía que o extremar las medidas
pero que le aconsejábamos que no tuviera una exposición inmediata a ese, que no siguiera aplicando el plaguicida. Por supuesto que no nos hace caso, porque como los efectos no se ven así, no tienen a lo mejor, o no los asocian ellos, la percepción de riesgo que tienen estas personas es bastante distorsionada, porque si me duele la cabeza y bueno, porque habré comido algo, si tengo un dolor de estómago, exactamente lo mismo, o sea, no lo asocian a la exposición a estas sustancias, en su mayoría. Bueno, ¿qué sucedió? Por supuesto, siguió aplicando, estuvo internado, al borde de la muerte, y bueno, lo pudieron salvar en el hospital, pero las primeras manifestaciones que él tuvo pasaban enmascaradas como que hubiera sufrido alguna intoxicación por una comida o